Tú solo sirves para cuidar al perro. La voz de mi hija Cristina cortó el aire como cuchillo. Cristina, ¿cómo puedes decirme eso? Respondí, casi en un susurro. Fernando soltó esa risita de lado, llena de desprecio, y dejó caer las maletas con fuerza en el suelo. El perro se encogió asustado. En ese instante, entendí que no era solo una frase dicha en el calor del momento. Era la verdad desgarradora de cómo me veían en esa casa. Un estorbo, una carga, una criada sin pago. 5 años antes había entregado mi hogar, mis ahorros, mis sueños en manos de mi hija. Todo en nombre de construir algo juntas. Ahora solo quedaba el silencio doloroso de quien descubrió que confiar demasiado puede salir caro. Y que, a veces, el amor de madre se convierte en herramienta para la humillación. Esa mañana, cuando Patricia y su marido Héctor entraron a la sala mientras yo preparaba el café como siempre hacía, sentí algo romperse dentro de mí. No me saludaron. Ni siquiera voltearon a verme. Héctor aventó las maletas en el suelo con un ruido seco que hizo temblar los platos en la alacena, y Patricia se cruzó de brazos mirándome como si yo fuera la sirvienta que no había hecho bien su trabajo. Mamá, nos vamos de viaje 3 semanas a Cancún. Te quedas aquí y cuidas a Bruno. Al menos así sirves para algo. Las palabras salieron de su boca con tanta naturalidad, con tanta frialdad, que por un momento pensé que había escuchado mal. Pero la sonrisa burlona de Héctor me confirmó que no. Me estaban tratando como si yo fuera una carga, como si tuviera que demostrar que merecía estar en esa casa, en la casa que yo ayudé a comprar, en la casa donde puse mis ahorros de toda una vida. Han pasado 5 años desde que vivo aquí. 5 años desde que vendí mi departamento en la colonia Narvarte y ayudé a Patricia a comprar esta casa más grande en Coyoacán. En ese entonces, ella lloró en mis brazos, diciéndome que era nuestro sueño hecho realidad, que por fin tendríamos un hogar de verdad para la familia. Yo pagué la mitad del enganche con todo lo que había ahorrado durante 40 años trabajando como costurera. Puse la casa a nombre de ella porque una madre confía en su hija, porque yo creía que estábamos construyendo algo juntas, algo para siempre. Pero en los últimos 2 años, desde que Héctor entró en su vida, todo cambió. Primero fueron los comentarios sutiles sobre que yo comía demasiado, después sobre que ocupaba mucho espacio, sobre la cuenta de la luz que subía por mi cuarto. Cada día me sentía más pequeña en esa casa que había ayudado a construir con el sudor de mi frente. Esa mañana, mientras Patricia terminaba de arreglar su maleta, escuché a Héctor hablando por teléfono con alguien en el patio. Yo estaba en la cocina lavando las tazas del desayuno cuando sus palabras llegaron claras como una bofetada. Sí, compa, la vieja se va a quedar cuidando al perro. Al menos sirve para eso. Cuando regresemos ya veremos cómo resolvemos esta situación de una vez por todas. 3 semanas sin ella aquí va a ser un descanso. Mis manos temblaron tanto que por poco se me cae la taza que estaba lavando. ¿Situación? ¿Yo era una situación que había que resolver? Tragué saliva tratando de contener el llanto que se me atoraba en la garganta. Fingí que no había escuchado nada. Seguí lavando los platos mientras las lágrimas se me mezclaban con el agua del fregadero. Cuando salieron por la puerta, Patricia ni siquiera volteó a despedirse. Solo gritó desde el pasillo: «Bruno come 2 veces al día. No vayas a echar a perder nada mientras no estamos». La puerta se cerró con tanta fuerza que hizo vibrar las paredes. Y yo me quedé ahí, parada en medio de la sala, con Bruno corriendo a mi alrededor pidiendo cariño. Miré esas paredes que había ayudado a pintar, los muebles que había ayudado a elegir, y una sensación extraña se apoderó de mí. No era solo tristeza, era algo más profundo, más peligroso. Era la certeza de que ya no tenía que seguir tragándome la humillación en silencio. Me senté en el sofá y Bruno se subió a mi regazo. Lo acaricié mientras miraba por la ventana hacia la calle. El sol de la mañana entraba por los cristales, iluminando la sala. Todo se veía tan normal, tan tranquilo. Pero por dentro, algo había cambiado. Algo se había roto, o tal vez algo se había despertado. Esa misma tarde, tomé mi bolsa y salí hacia el centro de la ciudad. Tomé el metrobús hasta la estación Insurgentes y caminé 3 cuadras hasta llegar al edificio que conocía bien. El despacho del licenciado Rodrigo Méndez,
un abogado de confianza que había tramitado los papeles cuando compré mi antiguo departamento hacía muchos años. Subí las escaleras despacio, con el corazón latiendo fuerte. No estaba segura de lo que iba a decirle, pero sabía que tenía que empezar por algún lado. Me recibió con una sonrisa amable y me ofreció café. Su oficina era pequeña pero ordenada, con estantes llenos de libros de leyes y un escritorio de madera oscura. «Doña Guadalupe, qué sorpresa tan agradable. ¿Qué la trae por aquí?» Me senté en la silla frente a él y respiré profundo. Las palabras salieron más fácil de lo que pensé. «Licenciado Rodrigo, necesito saber algo. Si yo pagué la mitad de una casa pero la puse a nombre de mi hija, ¿existe alguna forma de demostrar que el dinero fue mío?» Él se ajustó los lentes y me miró con atención, con ese gesto serio de quien sabe que detrás de una pregunta simple hay una historia complicada. «¿La señora tiene los comprobantes de las transferencias?» Asentí con la cabeza. Yo siempre había guardado todo: recibos, estados de cuenta, anotaciones en un cuaderno viejo donde apuntaba cada peso que ahorraba. Una vida entera trabajando de sol a sol me había enseñado a nunca tirar un papel importante. El licenciado Rodrigo tomó una pluma y comenzó a hacer anotaciones en una libreta. «Entonces usted tiene derechos sobre ese inmueble, doña Guadalupe. Podemos iniciar un proceso legal o, dependiendo de la situación, hay otras alternativas». Me explicó todo con calma, cada detalle, cada posibilidad. Me habló de términos legales que yo no conocía, pero que él me fue traduciendo en palabras sencillas. Me dijo que cuando alguien invierte dinero en una propiedad, aunque esté a nombre de otra persona, tiene derecho a reclamar esa inversión. Me dijo que la ley protege a quien fue engañado o abusado. Y mientras yo escuchaba, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Una fuerza que no sabía que tenía empezó a crecer en mi pecho. «¿Y qué tendría que hacer, licenciado?» «Primero, necesito ver todos sus documentos. Después evaluamos las opciones. Pero le adelanto que tiene un caso sólido, doña Guadalupe. Muy sólido». Salí de ese despacho con la cabeza llena de pensamientos. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Tenía el valor? Caminé por las calles del centro sin rumbo fijo, viendo la gente pasar, escuchando el ruido de los camiones y los vendedores ambulantes. La ciudad seguía su ritmo como siempre, ajena a la tormenta que se estaba formando dentro de mí. Cuando llegué a casa ya era de noche. Bruno me recibió con su alegría de siempre, moviendo la cola y saltando a mi alrededor. Le serví su comida, llené su plato de agua y me senté en el sofá. La casa estaba tan silenciosa sin Patricia y Héctor, pero no era un silencio triste. Era un silencio que me daba espacio para respirar, para pensar, para decidir. Me levanté y fui a mi cuarto. Del fondo del armario saqué una caja de zapatos vieja donde guardaba todos mis papeles importantes. Uno por uno, los fui revisando bajo la luz de la lámpara. Ahí estaban los recibos del banco, las transferencias que hice hace 5 años, los estados de cuenta que mostraban cómo fui ahorrando mes con mes durante años. Cada papel era una prueba de mi sacrificio, de mi trabajo, de mi amor de madre que creyó estar construyendo un futuro compartido. También encontré algo más en esa caja: fotos viejas. Una de Patricia cuando tenía 6 años, sonriéndome con su vestido azul el día de su primera comunión. Otra de su graduación de la preparatoria, cuando me abrazó frente a todos y me dijo que yo era la mejor mamá del mundo. Otra más de cuando cumplió 25 años y me regaló un rebozo de Oaxaca que todavía conservo. Todas esas fotos me recordaron a la hija que alguna vez tuve, antes de que Héctor llegara a cambiar todo, antes de que el dinero y las apariencias se volvieran más importantes que el amor. Guardé las fotos de vuelta en la caja y me quedé con los documentos importantes en las manos. Mañana iría de nuevo con el licenciado Rodrigo. Mañana empezaría a hacer lo que debía haber hecho hace mucho tiempo: ponerme a mí misma en primer lugar. Esa noche casi no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los ruidos de la calle, sintiendo a Bruno roncar suavemente a los pies de mi cama. Pensé en todo lo que había vivido. Recordé cuando era joven y trabajaba en una fábrica textil en la colonia Guerrero. Recordé las madrugadas cosiendo vestidos a mano para ganar dinero extra. Recordé cuando quedé viuda a los 38 años y tuve que sacar adelante a Patricia sola, sin ayuda de nadie. Recordé cada sacrificio, cada noche sin dormir,
cada peso ahorrado con tanto esfuerzo. Y también recordé algo más. Recordé la promesa que me había hecho a mí misma cuando era joven, que nunca iba a dejar que nadie me hiciera sentir menos, que iba a ser fuerte, valiente, digna. Con los años, sin darme cuenta, había olvidado esa promesa. Me había vuelto pequeña, sumisa, agradecida por las migajas de cariño que me daban. Pero esa noche, acostada en la oscuridad de mi cuarto, decidí recuperar a esa mujer que alguna vez fui. Esa mujer que no le tenía miedo a nada ni a nadie. A la mañana siguiente me levanté temprano. Preparé café, le di de comer a Bruno y me arreglé con cuidado. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné frente al espejo y por primera vez en mucho tiempo me vi realmente a mí misma. Vi las arrugas alrededor de mis ojos, las canas en mi cabello, las manos curtidas por el trabajo. Pero también vi algo más. Vi fuerza, vi dignidad, vi a una mujer que estaba lista para pelear por lo que era suyo. Volví al despacho del licenciado Rodrigo con todos mis documentos. Él los revisó uno por uno, haciendo anotaciones, comparando fechas, verificando firmas. Después de casi una hora, levantó la vista y me miró con seriedad. Doña Guadalupe, su caso es claro. Usted invirtió 250,000 pesos en el enganche de esa casa. Hay pruebas documentales irrefutables. Legalmente, usted tiene derecho a reclamar el 50% del valor del inmueble. Podemos proceder de varias formas. ¿Cuáles formas, licenciado? Una opción es demandar el reconocimiento de sus derechos. Eso llevaría meses, tal vez más de un año, y sería desgastante. Otra opción es hacer una propuesta privada a su hija para que le compre su parte o le reconozca el derecho legal sobre la propiedad. Y hay una tercera opción. Se quedó callado un momento, como midiendo si debía o no continuar. Yo lo miré fijamente. Dígame la tercera opción, licenciado. Quiero saberlo todo. La tercera opción es más directa. Dado que usted tiene derechos sobre el inmueble y su hija se encuentra ausente, sin darle aviso formal, sin comunicación, tratándola de hecho como si no tuviera ningún derecho sobre la propiedad, podemos iniciar un proceso de protección de patrimonio. Básicamente, solicitarle a un juez que autorice la venta del inmueble para proteger su inversión ante el riesgo de pérdida o deterioro de sus derechos. Es un proceso más rápido, más eficiente y completamente legal. Me quedé en silencio procesando lo que acababa de escuchar. ¿Vender la casa? ¿Era capaz de hacer algo así? Pero, licenciado, ¿eso no sería muy drástico? Él se recargó en su silla y me habló con la voz calmada de quien ha visto muchos casos similares. Doña Guadalupe, permítame hacerle una pregunta. ¿Su hija la ha llamado desde que se fue de viaje? ¿Le ha preguntado cómo está? ¿Si necesita algo? ¿Si tiene comida? ¿Si está bien de salud? Bajé la mirada. La respuesta era no. Patricia no había llamado ni una sola vez en los 5 días que llevaba fuera. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Como si yo no existiera, como si yo solo fuera la cuidadora del perro, alguien que no merecía ni siquiera un saludo. No, licenciado, no ha llamado. Entonces ella misma está demostrando que no le importa su bienestar. Y legalmente, eso nos da elementos para proceder. Usted no está haciendo nada malo, doña Guadalupe. Está protegiendo lo que es suyo por derecho. Está recuperando su dignidad. Esas últimas palabras resonaron en mi cabeza como campanas. Recuperar mi dignidad. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. No era venganza, no era maldad, era justicia, era amor propio, era decir basta. ¿Cuánto tiempo tomaría ese proceso, licenciado? Si actuamos rápido, si encontramos un comprador interesado, podríamos tener todo resuelto en 2 semanas, tal vez 3, antes de que ella regrese de su viaje. 2 semanas. En 2 semanas mi vida podría cambiar completamente. En 2 semanas podría recuperar mi libertad, mi independencia, mi paz. Respiré profundo y lo miré a los ojos. Hagámoslo, licenciado. Quiero proceder con la tercera opción. Quiero hacerlo rápido y quiero hacerlo bien. Él asintió con respeto y empezó a sacar formularios, documentos, papeles que yo tendría que firmar. Mientras ponía mi firma en cada uno de esos documentos, sentí como el peso que había cargado durante años se iba haciendo más ligero. No era solo el peso de la humillación,
Era el peso de haber traicionado a esa joven que alguna vez prometió ser fuerte y nunca dejarse pisotear. Salí del despacho con una sensación extraña en el pecho. No era alegría exactamente. Era algo parecido a la calma después de una tormenta. Era la certeza de estar haciendo lo correcto. Aunque doliera, aunque fuera difícil, aunque significara romper para siempre con la única familia que tenía. Los días siguientes fueron una mezcla de nervios y determinación. El licenciado Rodrigo trabajó rápido, publicó anuncios, contactó compradores potenciales, organizó visitas a la casa. Yo recibía a las personas interesadas con una sonrisa educada, les mostraba los cuartos, el jardín, la cocina. Algunos preguntaban por qué vendía. Yo simplemente respondía que era momento de cambiar de aires. No tenían que saber la verdad. No tenían que saber el dolor que había detrás de cada decisión. En menos de 10 días apareció un comprador serio. Una pareja joven con 2 niños que buscaban una casa en Coyoacán cerca de las escuelas. Hicieron una oferta justa, incluso un poco por encima del valor de mercado. El licenciado Rodrigo me llamó para darme la noticia. Doña Guadalupe, tenemos comprador. La oferta es buena. Podemos cerrar la venta en una semana, si usted está de acuerdo. Cerré los ojos y vi en mi mente la cara de Patricia. Vi sus ojos llenos de desprecio. Escuché sus palabras frías diciéndome que al menos servía para cuidar al perro. Y toda duda que pudiera tener desapareció en ese instante. Acepto la oferta, licenciado. Proceda. Y así, en menos de 2 semanas, la casa fue vendida. El licenciado se encargó de todos los trámites legales, de preparar los documentos, de coordinar con los notarios. A mí solo me tocó firmar papeles y esperar. Esperar a que se hiciera justicia. Esperar a recuperar lo que era mío. El día de la firma definitiva, cuando los nuevos dueños recibieron las llaves, el licenciado Rodrigo me entregó un sobre con un cheque. Era mi parte de la venta. 280,000 pesos. Más de lo que había invertido originalmente gracias a que el valor de la propiedad había subido con los años. Lo miré sin poder creerlo. Era mi libertad en forma de papel. La otra mitad quedará en una cuenta bloqueada hasta que su hija se presente a reclamarla y firme los documentos necesarios. Eso ya no es su problema, doña Guadalupe. Usted ya hizo su parte. Esa noche, en la última noche que pasé en esa casa, no pude dormir. Me quedé sentada en el sofá de la sala mirando las paredes vacías. Ya había empacado todas mis cosas. No eran muchas. Una vida entera cabía en 4 maletas y 3 cajas. Bruno dormía a mi lado, ajeno a todo, confiando en mí como siempre lo había hecho. Saqué una hoja de papel y una pluma. Tenía que dejarle algo a Patricia. Tenía que explicarle, aunque ella no lo mereciera. Escribí despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. Patricia, la casa fue vendida. La mitad del dinero era mío por derecho y lo recuperé. Tu parte está con el licenciado Rodrigo Méndez. Él te contactará para los trámites. Me voy. Me llevo a Bruno conmigo porque él merece a alguien que lo quiera de verdad, no a alguien que lo use como excusa para humillar a su propia madre. Dijiste que yo debía ser útil. Así que fui útil. Cuidé de lo que era mío. No intentes buscarme. A partir de ahora, cada una construirá su propia vida. Mamá. Doblé la carta, la metí en un sobre y la dejé sobre la mesa del comedor. Al lado puse las llaves de la casa. Ya no eran mías. Ya no eran de nadie que yo conociera. Eran de una familia nueva que construiría nuevos recuerdos en estas paredes. A las 6 de la mañana del día siguiente, tomé mis maletas, puse a Bruno en su transportadora y cerré la puerta por última vez. No miré atrás, no lloré. Solo caminé hacia la calle donde me esperaba un taxi que me llevaría a mi nueva vida. Y mientras el taxi avanzaba por las calles de la ciudad, mientras veía por la ventana el sol saliendo detrás de los edificios, supe que había tomado la decisión correcta. No sabía qué me esperaba adelante, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Nunca más volvería a ser invisible. Nunca más aceptaría migajas de amor. Nunca más traicionaría a esa mujer fuerte que llevaba dentro. La historia apenas comenzaba. Y por primera vez en muchos años, yo era la autora de mi propio destino. Los primeros días en mi nuevo departamento fueron extraños. Me desperté en una cama que no conocía, en un cuarto que no tenía mis recuerdos, rodeada de un silencio diferente al que había vivido durante 5 años. Pero este silencio era distinto.
No era el silencio pesado de quien está siendo ignorada, de quien camina en puntitas para no molestar, de quien respira bajito para no ser vista como un estorbo. Este era un silencio que me pertenecía, un silencio mío, solo mío. El departamento que renté quedaba en la colonia Roma Norte, en un edificio antiguo pero bien conservado. Era pequeño, apenas 2 cuartos, una cocina angosta y una salita donde apenas cabía un sofá y una mesa. Pero tenía algo que la casa de Coyoacán nunca tuvo. Era mío. Cada rincón, cada espacio, cada decisión sobre dónde poner un cuadro o cómo acomodar los muebles era completamente mía. No tenía que pedir permiso. No tenía que justificarme. No tenía que escuchar quejas sobre cuánto espacio ocupaba o cuánta luz gastaba. Bruno se adaptó más rápido de lo que esperaba. El primer día exploró cada esquina del departamento moviendo la cola, olfateando todo con curiosidad. Cuando encontró un rincón junto a la ventana donde entraba el sol de la tarde, se echó ahí y se quedó dormido como si siempre hubiera vivido en ese lugar. Los perros tienen esa capacidad de estar en paz donde sea que haya amor. Y yo estaba decidida a darle todo el amor que Patricia y Héctor nunca le dieron. Esa primera semana me dediqué a organizar mi nueva vida. Desempaqué las cajas despacio, disfrutando cada momento. Saqué mis cosas de costura y las acomodé en el cuarto pequeño que decidí convertir en mi taller. Mi vieja máquina Singer, la que había comprado hacía 30 años con mi primer sueldo de costurera, quedó junto a la ventana. Colgué en la pared un calendario y un pizarrón donde podía anotar los pedidos que empezara a recibir. Puse mis hilos de colores en una repisa, ordenados por tonos, y mis telas dobladas en un baúl que había pertenecido a mi mamá. Mientras acomodaba cada cosa, las memorias empezaron a llegar como olas. No podía evitarlo. Cada objeto que tocaba me recordaba algo. La máquina de coser me hizo recordar las noches en vela cosiendo vestidos para quinceañeras, trabajando hasta que me dolían los dedos, ahorrando peso sobre peso para darle a Patricia todo lo que yo nunca tuve. El baúl de mi mamá me trajo recuerdos de mi infancia en Puebla, cuando ella me enseñó a coser sentadas en el patio de la casa, bajo la sombra del árbol de ciruelas. Una tarde, mientras doblaba unas sábanas que acababa de lavar, encontré en el fondo de una de mis maletas algo que me detuvo en seco. Era una caja de galletas danesas, de esas azules que venden en cualquier tienda. Pero adentro no había galletas. Había cartas. Cartas que yo le había escrito a Patricia a lo largo de los años. Cartas que encontré olvidadas en el fondo de su closet el día que empaqué mis cosas, tiradas como si no valieran nada. Me senté en el piso de la sala y abrí la caja con las manos temblorosas. Bruno se acercó y recostó su cabeza en mi regazo, como si supiera que necesitaba compañía. Saqué la primera carta. Era de hace 15 años, cuando Patricia estaba estudiando la universidad y vivía en Monterrey. Reconocí mi letra, más firme que ahora, pero con la misma inclinación. Empecé a leer en voz baja. Mi querida Patricia, hoy me llegó tu foto de la excursión a las montañas. Te ves tan feliz, tan llena de vida. No sabes el orgullo que siento cada vez que te veo sonreír. Sé que estás lejos y que a veces te hace falta tu casa, pero quiero que sepas que todo lo que estoy haciendo, cada sacrificio, cada noche sin dormir trabajando, vale la pena si tú puedes cumplir tus sueños. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Tu mamá que nunca te olvida, Guadalupe. Tuve que detenerme porque las lágrimas empezaron a caer sobre el papel. Seguí leyendo otras cartas. Una de cuando Patricia cumplió 23 años y yo le mandé dinero extra para que se comprara algo bonito. Otra de cuando se graduó y yo no pude ir a la ceremonia porque estaba enferma, pero le escribí 3 páginas diciéndole cuánto lamentaba no estar ahí. Otra más de cuando consiguió su primer trabajo, y yo le mandé palabras de aliento y le dije que siempre creyera en ella misma. Cada carta era un pedazo de mi corazón. Cada palabra escrita era una prueba de mi amor incondicional. Y todas estaban ahí, guardadas en una caja de galletas, olvidadas en el fondo de un closet como si fueran basura. Me pregunté, ¿cuándo fue que Patricia dejó de leer mis cartas? ¿Cuándo fue que mis palabras dejaron de importarle? ¿Cuándo fue que yo dejé de ser su mamá para convertirme en un estorbo? Lloré durante horas esa tarde. Lloré por la hija que perdí, por la mujer en la que se convirtió, por los años que dediqué a construir una relación
que ella tiró a la basura. Pero cuando se me acabaron las lágrimas, algo más empezó a crecer dentro de mí. No era amargura, no era rencor, era una claridad dolorosa pero necesaria. La claridad de entender que yo había hecho todo lo posible, que había sido la mejor madre que pude ser, y que si eso no fue suficiente para ella, el problema no era mío, era de ella. Guardé las cartas de vuelta en la caja. No las tiré. No quería olvidar. Quería recordar quién fui, cuánto amé, cuánto di. Porque esas cartas eran la prueba de que yo sí cumplí mi papel. Fui madre, fui amor, fui sacrificio. Y si Patricia decidió no valorarlo, esa era su pérdida, no la mía. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé despierta escuchando los sonidos de la ciudad. Los camiones pasando por la avenida, el ladrido lejano de otros perros, las voces de la gente saliendo de los bares cercanos. Todo era diferente a Coyoacán. Ahí, las noches eran más silenciosas, más pesadas. Aquí, la ciudad tenía vida propia, un ritmo que no paraba nunca. Y de alguna forma, ese ruido constante me hacía sentir menos sola. Al día siguiente, decidí empezar a reconstruir mi vida de verdad. No solo cambiar de lugar, reconstruirme a mí misma. Salí a caminar por el barrio con Bruno. Descubrí que a 2 cuadras había un parque pequeño donde otras personas paseaban a sus perros. Me senté en una banca bajo la sombra de un árbol y observé. Había señoras de mi edad platicando animadamente, parejas jóvenes tomadas de la mano, niños jugando fútbol en un terrenito improvisado. Una señora mayor se sentó a mi lado. Tenía el cabello completamente blanco, recogido en un chongo, y llevaba un perrito pequeño color café en sus brazos. «Qué bonito perro tienes», me dijo con una sonrisa amable. «¿Cómo se llama?» «Bruno», respondí. «Recién nos mudamos al barrio». «Ay, bienvenida entonces. Yo soy Consuelo. Vivo aquí desde hace 30 años. Este es Canelo, mi compañero de vida». Platicamos durante casi 1 hora. Me contó sobre el barrio, sobre las tiendas mejores para comprar, sobre el mercado que ponían los domingos en la plaza. Me habló de su vida con una naturalidad que me hizo sentir cómoda. Ella también vivía sola, también había enviudado joven, también había criado hijos que ahora vivían lejos. No le conté mi historia completa, pero creo que ella entendió sin necesidad de palabras que yo también estaba empezando de nuevo. «Sabes, Guadalupe», me dijo antes de despedirse, «una nunca es demasiado vieja para empezar otra vez. Yo pensé que mi vida se había acabado cuando me quedé sola, pero encontré amigas, encontré paz, encontré que todavía tenía mucho que vivir. Espero verte por aquí más seguido». Sus palabras se quedaron conmigo todo el día. Empezar otra vez. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. No era el final de mi historia, era apenas un nuevo capítulo. Los días fueron pasando y yo fui encontrando mi rutina. Me levantaba temprano, preparaba café, sacaba a Bruno a caminar, regresaba y me ponía a coser. Al principio solo arreglaba mi propia ropa, cosas simples que tenía guardadas. Pero después de 1 semana, Consuelo me pidió que le arreglara un vestido. Después, una vecina del edificio tocó mi puerta preguntando si podía hacerle el dobladillo a unos pantalones. Luego, otra persona me pidió que le hiciera una blusa. De boca en boca, la gente empezó a saber que en el edificio había una costurera. Los encargos comenzaron a llegar. No eran muchos, pero eran suficientes para mantenerme ocupada y para sentirme útil de verdad. No útil porque alguien más me lo dijera con desprecio, sino útil porque estaba haciendo algo que me gustaba, algo que sabía hacer bien, algo que la gente valoraba y pagaba. Una tarde estaba cosiendo un vestido de fiesta para una quinceañera, cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar. Desde que me había ido de la casa de Patricia, había bloqueado su número y el de Héctor. No quería saber nada de ellos, pero este número era diferente. Contesté. «¿Doña Guadalupe?» Era la voz del licenciado Rodrigo. «Sí, licenciado, dígame». Solo llamaba para informarle que su hija ya se comunicó conmigo. Regresó de su viaje y encontró la carta. Ha estado tratando de contactarla, pero imagino que tiene sus números bloqueados. Mi corazón empezó a latir más rápido. Patricia ya sabía. Ya había visto la casa vacía, ya había leído mi carta, ya sabía lo que había hecho. ¿Y qué dijo, licenciado? Bueno, estuvo bastante alterada. Gritó mucho en mi oficina, amenazó con demandar.
Pero cuando le mostré todos los documentos, cuando le expliqué que todo se hizo conforme a la ley, que usted tenía todo el derecho de recuperar su inversión, se quedó callada. Le expliqué que su parte del dinero está aquí esperándola, que solo tiene que venir a firmar los papeles, pero me pidió su número de teléfono. Le dije que no podía dárselo sin su autorización. ¿Quiere que se lo dé? Me quedé en silencio. Una parte de mí, esa parte que todavía era madre, que todavía recordaba a la niña pequeña que alguna vez fue Patricia, quería decir que sí, quería escuchar su voz, aunque fuera para escucharla gritar. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a valorarse a sí misma, la parte que había decidido nunca más aceptar migajas, sabía que no podía hacerlo. No, licenciado, no le dé mi número. Si necesita algo relacionado con los trámites legales, que hable con usted. Pero no quiero contacto directo con ella. No todavía. Tal vez nunca. Entendido, doña Guadalupe. Respeto su decisión. Cualquier cosa que necesite, aquí estoy. Colgué el teléfono y me quedé viendo la pared. Patricia había regresado. Había visto las consecuencias de cómo me trató. Había entendido que yo no era la mujer sumisa que ella creía que era. Y una parte pequeña de mí sintió satisfacción. No era venganza, era justicia. Era el universo poniéndole un espejo enfrente para que viera lo que había hecho. Esa noche volví a sacar la caja de cartas. Las leí todas otra vez, una por una. Pero esta vez no lloré. Esta vez las leí con otros ojos. Las leí como evidencia de quién fui, de cuánto di, de cuánto amé. Y entendí que esas cartas eran valiosas no porque Patricia las hubiera guardado o las hubiera tirado. Eran valiosas porque mostraban mi corazón, mostraban mi capacidad de amar sin medida, de dar sin esperar nada a cambio. Pero también entendí otra cosa esa noche. Entendí que amar sin esperar nada a cambio no significaba aceptar ser tratada como basura, que ser madre no significaba permitir que me faltaran al respeto, que perdonar no significaba olvidar o regresar a un lugar donde me hacían daño. Perdonar significaba soltar, dejar ir, construir mi propia paz sin necesitar que ellos entendieran o pidieran perdón. Los días se convirtieron en semanas. Mi rutina se volvió más sólida. Cada mañana me levantaba con propósito. Cosía, caminaba con Bruno, platicaba con mis nuevas amigas del parque. Consuelo me presentó a otras señoras del barrio. Nos juntábamos los miércoles en la tarde a tomar café en casa de una de ellas. Platicábamos de todo. De nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestras decepciones, de nuestras alegrías. Descubrí que no era la única con una historia dolorosa. Blanca, una señora bajita con lentes gruesos, me contó que su hijo se había ido a Estados Unidos hacía 10 años y nunca más supo de él. Esperanza, una mujer elegante que siempre se vestía bien, me contó que su hija la había metido a un asilo y solo la visitaba una vez al año por compromiso. Teresa, callada pero de ojos profundos, me habló de cómo su familia la había olvidado después de que enviudó, como si sin su esposo ella dejara de existir. Cada historia era diferente, pero todas teníamos algo en común. Habíamos aprendido que la familia de sangre no siempre es la familia que te cuida, que a veces la verdadera familia son las personas que eliges, las que te miran con cariño, las que se interesan por cómo estás, las que te hacen reír cuando estás triste. Un día, mientras tomábamos café en casa de Consuelo, ella me preguntó directamente: «Guadalupe, ¿tú por qué te viniste a vivir aquí? Nunca nos has contado toda tu historia». Las demás se quedaron calladas esperando mi respuesta. Respiré profundo y decidí que era momento de ser honesta. Les conté todo. Les conté sobre la casa que ayudé a comprar, sobre cómo Patricia me había tratado los últimos años, sobre las palabras que Héctor dijo al teléfono, sobre cómo decidí recuperar mi dignidad y mi dinero. Les conté sobre la venta de la casa, sobre la carta que dejé, sobre cómo me fui sin mirar atrás. Cuando terminé de hablar, el silencio llenó la sala. Pensé que tal vez las había espantado, que tal vez pensaban que fui muy dura, muy cruel. Pero entonces Blanca se levantó de su silla, caminó hacia mí y me abrazó fuerte. «Hiciste lo correcto, Guadalupe. Lo que hiciste fue valiente. Fue amor propio. Ojalá yo hubiera tenido tu valor cuando mi hijo me trataba mal. Ojalá hubiera entendido antes que una no tiene que aguantar todo solo porque es madre». Las demás asintieron. Esperanza tomó mi mano. «A veces la gente necesita perder para valorar.
tu hija perdió a una madre que la amaba incondicionalmente, y tú ganaste tu libertad. Eso no te hace mala madre, te hace una mujer fuerte. Sus palabras me llegaron profundo. Durante semanas me había preguntado si había hecho lo correcto, si había sido muy drástica, si debí darle otra oportunidad a Patricia. Pero escuchar a estas mujeres, que habían vivido sus propias batallas, que conocían el dolor de ser olvidadas por sus hijos, me confirmó que no estaba loca, que no estaba equivocada, que había tomado la decisión correcta. Esa noche, acostada en mi cama con Bruno dormido a mis pies, pensé en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Había perdido a mi hija, es verdad. Había perdido la casa que tanto me costó. Había perdido la ilusión de una familia unida. Pero había ganado algo mucho más valioso. Me había ganado a mí misma. Había recuperado mi dignidad, mi paz, mi capacidad de estar bien conmigo misma sin necesitar la aprobación de nadie más. Cerré los ojos y por primera vez en muchos años dormí profundamente, sin pesadillas, sin angustia. Dormí con la tranquilidad de quien sabe que está exactamente donde tiene que estar. Y mientras la ciudad seguía su ritmo afuera de mi ventana, mientras Bruno roncaba suavemente y la luz de la luna entraba por las cortinas, entendí una verdad simple pero poderosa. A veces, perder lo que creíamos importante es la única forma de encontrar lo que realmente vale la pena. Y yo acababa de encontrar la cosa más valiosa de todas, mi propia paz. Al día siguiente desperté con una energía nueva. Algo dentro de mí había cambiado durante la noche. Ya no me sentía como una mujer que había huido. Me sentía como una mujer que había elegido. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Preparé mi café como siempre, pero esa mañana le puse más cuidado. Lo tomé despacio, saboreando cada sorbo, mirando por la ventana cómo la ciudad despertaba. Bruno me miraba con sus ojos brillantes, moviendo la cola, feliz simplemente de estar ahí conmigo. Y yo estaba feliz de estar ahí con él, feliz de estar en mi propio espacio, feliz de ser dueña de mi propia historia. Sonó el timbre. Era una vecina del cuarto piso que venía a recoger un vestido que le había arreglado. Me pagó con una sonrisa y me dijo que le había quedado perfecto. Después de que se fue, conté el dinero y lo guardé en un sobre donde iba juntando mis ingresos de costura. No era mucho, pero era mío. Ganado con mi trabajo, con mi talento, con mis manos que todavía sabían crear cosas hermosas. Me senté frente a mi máquina de coser y empecé a trabajar en el siguiente pedido. Mientras la aguja subía y bajaba, mientras el hilo iba formando puntadas perfectas, pensé en todas las cosas que había cosido a lo largo de mi vida. Vestidos de novia, vestidos de quinceañera, uniformes escolares, ropa de bebé. Cada prenda había sido hecha con amor, con dedicación, con el deseo de que quien la usara se sintiera especial. Y de repente entendí algo. Mi vida había sido como una de esas prendas. Yo había dedicado años a coserla con cuidado, poniendo cada puntada en su lugar, tratando de que todo quedara perfecto. Pero en algún momento, alguien había tomado esa prenda y la había maltratado, la había arrugado, la había tirado en un rincón como si no valiera nada. Y yo había seguido tratando de arreglarla, de plancharla, de hacerla ver bien otra vez. Pero ahora entendía que no tenía que arreglar nada. No tenía que volver a esa prenda maltratada. Podía crear algo nuevo. Podía tomar hilo nuevo, tela nueva, y coser una vida completamente diferente. Una vida donde yo decidiera el diseño, los colores, el estilo. Una vida hecha a mi medida, para mi comodidad, para mi felicidad. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Estaba cosiendo mi nueva vida, puntada por puntada, día por día. Y esta vez nadie me iba a decir cómo hacerlo. La tarde cayó suave sobre la Roma. Guardé mi trabajo, preparé la cena y salí a caminar con Bruno. Pasamos por el parque donde vi a Consuelo sentada en nuestra banca de siempre. Me senté a su lado y nos quedamos ahí en silencio compartido, mirando cómo el sol se escondía detrás de los edificios pintando el cielo de naranja y rosa. ¿Sabes qué es lo más difícil de empezar de nuevo?, me preguntó Consuelo sin mirarme. ¿Qué? Dejar de mirar atrás, dejar de preguntarte qué hubiera pasado si hubieras hecho las cosas diferente.
aprender a vivir en el presente sin cargar el peso del pasado. Asentí en silencio. Ella tenía razón. Todavía había momentos en que me preguntaba si Patricia pensaba en mí, si se arrepentía, si extrañaba aunque fuera un poquito a la mamá que le dio todo. Pero esos momentos cada vez eran menos frecuentes, cada vez me dolían menos, cada vez me importaban menos. Yo tardé años en aprender eso, continuó Consuelo. Años preguntándome por qué mis hijos no me llamaban más seguido, por qué no me visitaban, qué había hecho mal. Hasta que un día entendí que no había hecho nada mal. Simplemente había criado personas que tenían su propia vida, sus propias prioridades. Y yo no estaba en esas prioridades. Y dolió. Pero también me liberó. Porque dejé de esperarlos. Dejé de vivir pendiente del teléfono. Empecé a vivir para mí. Sus palabras resonaron en mi corazón. Era exactamente lo que yo estaba aprendiendo. A vivir para mí. A no esperar nada de Patricia. A no cargar con la culpa de lo que pasó. A soltar. Gracias, Consuelo, le dije tomando su mano. Gracias por tus palabras, por tu amistad, por estar aquí. Ella me apretó la mano con cariño y sonrió. Las mujeres como nosotras tenemos que cuidarnos entre nosotras, Guadalupe, porque hemos aprendido algo que muchas aún no saben, que la familia verdadera no siempre es la de sangre. A veces es la que elegimos, la que nos elige de vuelta. Regresé a casa con el corazón lleno, no lleno de tristeza o de rabia, lleno de gratitud. Gratitud por haber encontrado a estas mujeres que me entendían sin juzgarme. Gratitud por tener un techo sobre mi cabeza que era completamente mío. Gratitud por Bruno, que me daba amor sin pedir nada a cambio. Gratitud por mis manos que todavía podían coser, por mis ojos que todavía podían ver la belleza, por mi corazón que todavía podía sentir paz. Esa noche, antes de dormir, volví a abrir la caja de cartas, pero esta vez no las leí. Simplemente las miré, las toqué con cuidado y decidí algo importante. Decidí que era hora de cerrar ese capítulo, no con rabia, no con rencor, sino con aceptación. Tomé las cartas una por una y las guardé en el fondo de mi closet, en una caja más grande junto con otras cosas de mi pasado. No las tiré porque eran parte de mi historia, pero tampoco las dejaría a la vista. No viviría anclada en esos recuerdos. Los guardaría con respeto, con cariño por la mujer que fui, pero seguiría adelante construyendo la mujer que quería ser. Me acosté en mi cama sintiendo que algo importante había terminado de sanar dentro de mí. No era que ya no me doliera. Era que el dolor había dejado de controlarme. Era que había aprendido a vivir con él, a entenderlo, a dejarlo estar sin que me destruyera. Cerré los ojos y me imaginé el futuro. Me vi cosiendo vestidos hermosos, rodeada de amigas que me querían de verdad, viviendo en mi pequeño departamento lleno de paz. Me vi sonriendo, riendo, disfrutando de cosas simples como un café por la mañana o una caminata al atardecer. Me vi libre, completa, en paz conmigo misma. Y por primera vez en mucho tiempo, ese futuro no me daba miedo, me daba esperanza, porque entendí que la historia más importante que podía escribir no era la de recuperar a Patricia o hacerla entender lo que me hizo. La historia más importante era la de recuperarme a mí misma. Y esa historia apenas estaba comenzando. Pasaron 2 meses desde que me mudé a la Roma Norte. 2 meses en los que mi vida encontró un ritmo que nunca pensé que podría tener. Los días ya no pesaban como antes. Ya no me despertaba con esa sensación de angustia en el pecho, preguntándome qué comentario hiriente escucharía ese día, qué mirada de desprecio tendría que soportar. Ahora me despertaba con la luz del sol entrando por mi ventana, con Bruno estirándose a mi lado, con la certeza de que el día que empezaba era completamente mío. Mi negocio de costura creció más de lo esperado. Lo que empezó con arreglos simples para las vecinas del edificio se convirtió en algo más serio. Una de mis clientas, una señora llamada Rosa que trabajaba en una boutique de vestidos de novia en La Condesa, vio un vestido que le arreglé a su sobrina para una boda. Quedó tan impresionada con mi trabajo que me ofreció hacer arreglos para su tienda. Era un trabajo constante, bien pagado y lo mejor de todo. Me hacía sentir valiosa de verdad, no por obligación, no por lástima, sino porque mi trabajo era bueno y la gente lo reconocía.
Los miércoles seguían siendo mi día favorito. El día de las reuniones con Consuelo, Blanca, Esperanza y Teresa. Nos juntábamos en casa de alguna de nosotras, rotábamos cada semana y pasábamos la tarde tomando café, comiendo pan dulce y platicando de la vida. Ellas se habían convertido en mi familia real, la que yo elegí y la que me eligió de vuelta. Un miércoles de octubre nos reunimos en mi departamento. Yo había preparado café de olla como me enseñó mi mamá, con canela y piloncillo, y compré conchas y orejas en la panadería de la esquina. Estábamos todas sentadas en mi pequeña sala cuando Esperanza sacó un tema que me tomó por sorpresa. Guadalupe, ¿has pensado en qué harías si tu hija quisiera verte? ¿Si te buscara y quisiera hablar contigo? El silencio llenó la habitación. Todas me miraban esperando mi respuesta. Tomé un sorbo de café para ganar tiempo. Era una pregunta que yo misma me había hecho muchas veces en las noches cuando no podía dormir. No lo sé, respondí honestamente. Una parte de mí todavía es su mamá. Esa parte que la vio nacer, que la cuidó cuando estaba enferma, que celebró cada uno de sus logros. Esa parte querría escucharla. Querría saber si está arrepentida, si entendió el daño que me hizo. Me detuve un momento, sintiendo cómo las palabras se me atoraban en la garganta. Pero hay otra parte de mí, una parte nueva que apenas estoy conociendo, que me dice que no puedo volver atrás, que no puedo arriesgar la paz que tanto me costó encontrar. Porque aunque Patricia viniera y me pidiera perdón, aunque llorara y me dijera que se equivocó, ¿cómo podría estar segura de que es sincera? ¿Cómo podría confiar otra vez en alguien que me trató como basura? Blanca asintió con la cabeza. Ella entendía mejor que nadie. Su hijo la había abandonado y años después regresó pidiendo dinero, no perdón. La confianza es como un plato fino, dijo Teresa con su voz suave. Una vez que se rompe, puedes pegarlo con todo el cuidado del mundo, pero siempre se verán las grietas. Siempre sabrás que estuvo roto. Sus palabras me llegaron profundo. Tenía razón. Aunque Patricia y yo nos reconciliáramos, aunque volviéramos a hablarnos, nunca sería como antes. Las grietas siempre estarían ahí, recordándome que hubo un tiempo en que ella me hizo sentir que yo no valía nada. Yo creo que debes hacer lo que tu corazón te pida cuando llegue el momento, dijo Consuelo tomando mi mano. Pero también creo que tienes derecho a protegerte. No todas las puertas tienen que volver a abrirse. A veces cerrarlas es lo más sano que podemos hacer. Esa conversación se quedó conmigo durante días. Me hizo pensar en muchas cosas. En el perdón, en la familia, en lo que significa ser madre. ¿Una madre tiene que perdonar todo siempre? ¿No tiene derecho a decir basta? ¿No tiene derecho a elegirse a sí misma, aunque eso signifique alejarse de sus hijos? Una tarde de noviembre, mientras cosía un vestido de quinceañera color lila, sonó mi teléfono. Era el licenciado Rodrigo otra vez. Mi corazón dio un vuelco. Desde la última vez que habló conmigo, habían pasado casi 6 semanas sin noticias. Doña Guadalupe, buenas tardes. La llamo porque tengo novedades sobre su caso. Dígame, licenciado. Su hija finalmente vino a firmar los papeles, recogió su parte del dinero. Estuvo, digamos que bastante afectada. Me preguntó varias veces por usted, dónde estaba, cómo localizarla. Le repetí que yo no podía darle esa información sin su autorización. Entonces me pidió que le diera un mensaje. Me quedé callada esperando. Mi mano apretaba el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Me pidió que le dijera que ella lo siente, que no sabía que usted se sentiría así, que pensó que estaba bromeando cuando le dijo que cuidara al perro, que Héctor la ha dejado y que ahora está sola y quisiera hablar con usted. Cada palabra era como una piedra cayendo en agua. Creaban ondas que me llegaban hasta el alma. Patricia lo sentía. Héctor la había dejado. Estaba sola. Quería hablar conmigo. ¿Doña Guadalupe? ¿Sigue ahí? Sí, licenciado. Sigo aquí. ¿Mu quiere que le dé su número? Ella me lo pidió con mucha insistencia. Cerré los ojos. Respiré profundo. Y en ese momento entendí algo muy importante. Entendí que el amor de madre no se apaga nunca. Que por más que duela, por más que te lastimen, siempre hay una parte de ti que quiere creer que las cosas pueden cambiar, que las personas pueden arrepentirse de verdad. Pero también entendí que amar a alguien no significa sacrificar tu propia paz.
Que ser madre no significa ser un tapete donde todos pueden limpiarse los pies. No, licenciado. No le dé mi número. Dígale que necesito tiempo. Que tal vez algún día podamos hablar, pero no ahora. Ahora necesito seguir sanando. Necesito seguir construyendo mi vida. Y no puedo hacerlo si vuelvo a un lugar donde me hacían daño. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Entiendo, doña Guadalupe. Le transmitiré su mensaje. Y si me permite decirle algo personal, creo que está tomando la decisión correcta. He visto muchos casos en mi carrera y he aprendido que las personas solo cambian cuando pierden algo importante. Su hija perdió a una madre que la amaba incondicionalmente. Esa es una lección que tenía que aprender. Colgué el teléfono y me quedé sentada frente a mi máquina de coser durante largo rato. No lloré, no sentí rabia, solo sentí una tristeza tranquila, como cuando termina una historia que sabías que tenía que terminar así. Patricia quería hablar conmigo, pero yo no estaba lista. Tal vez nunca estaría lista. Y tenía que estar bien con eso. Esa noche salí a caminar sola. Le pedí a una vecina que cuidara a Bruno por un par de horas porque necesitaba estar completamente sola con mis pensamientos. Caminé sin rumbo por las calles de la Roma, viendo las luces de los restaurantes, escuchando la risa de la gente en las terrazas, observando parejas caminando tomadas de la mano. Llegué hasta la Plaza Río de Janeiro y me senté en una banca frente a la fuente. El agua caía con un sonido relajante que me ayudó a ordenar mis pensamientos. Saqué mi teléfono y por primera vez en meses desbloqueé el número de Patricia. No para llamarla, solo para ver si había intentado comunicarse conmigo. Había 37 mensajes. Los primeros eran furiosos. Me llamaba egoísta, malagradecida, mala madre. Decía que cómo me atrevía a vender la casa sin consultarle, que ella iba a demandarme, que yo le había arruinado la vida. Los leí sin sentir nada. Esas palabras ya no me lastimaban porque sabía que venían de alguien que no había entendido nada. Pero los mensajes más recientes eran diferentes. Ya no había rabia, había desesperación, había súplicas. Mamá, por favor, contéstame. Mamá, necesito hablar contigo. Mamá, Héctor me dejó y no tengo a nadie más. Mamá, lo siento. Mamá, por favor. Leí cada mensaje sintiendo cómo mi corazón se partía en dos. Una parte quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo estaría bien como siempre lo había hecho. Pero la otra parte, la parte más fuerte, la parte que había aprendido a valorarse a sí misma, sabía que no podía hacerlo. No todavía. Tal vez nunca. Porque Patricia no me buscaba porque entendiera el daño que me hizo. Me buscaba porque estaba sola, porque Héctor la dejó, porque me necesitaba. Y yo ya no podía ser la muleta emocional de alguien que solo me buscaba cuando le convenía. Ya no podía ser la madre que acepta cualquier cosa con tal de no perder a su hija. Porque al aceptar ese trato, la que se perdía era yo. Volví a bloquear su número. Guardé mi teléfono y me quedé mirando la fuente. Las lágrimas finalmente llegaron, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de duelo. Duelo por la relación que nunca volveríamos a tener. Duelo por la hija que perdí, o tal vez por la hija que nunca tuve realmente. Duelo por la familia que soñé y que nunca existió de la forma en que yo la imaginé. Pero junto con el duelo vino también algo más: aceptación. Aceptación de que algunas cosas no tienen solución, de que algunas relaciones no se pueden reparar, de que algunos finales son necesarios aunque duelan. Y con esa aceptación llegó también una sensación de libertad. La libertad de ya no cargar con la culpa, de ya no preguntarme qué hice mal, de ya no vivir esperando que Patricia entendiera y valorara todo lo que hice por ella. Me levanté de la banca y caminé de regreso a casa. El aire frío de noviembre me pegaba en la cara, pero no me molestaba. Me sentía limpia, como si hubiera soltado un peso enorme que cargaba en la espalda. Al llegar a mi edificio, la vecina me abrió la puerta con Bruno en brazos. Estuvo muy tranquilo, doña Guadalupe. Es un amor de perro. Le di las gracias y subí a mi departamento. Bruno corrió directo a su rincón favorito junto a la ventana. Yo me preparé un té de manzanilla y me senté en el sofá. Tomé mi libreta vieja, esa donde apuntaba mis cuentas y mis pendientes, y empecé a escribir. No una carta para Patricia, una carta para mí misma. Querida Guadalupe, hoy aprendiste algo importante.
Aprendiste que amar a alguien no significa permitirles que te destruyan. Aprendiste que ser madre no significa sacrificarlo todo, incluyendo tu propia dignidad. Aprendiste que está bien cerrar puertas, que está bien decir no, que está bien protegerte, aunque eso signifique estar sola. Pero no estás sola, ¿verdad? Tienes a Bruno, tienes a tus amigas, tienes tu trabajo, tienes tu paz, tienes todo lo que realmente importa. Y si Patricia algún día entiende de verdad, si algún día cambia de verdad, tal vez puedan hablar, pero será en tus términos, cuando tú estés lista, si es que alguna vez lo estás. Y si nunca lo estás, también está bien, porque tú vales más que el papel de madre sufrida que acepta cualquier cosa. Tú vales respeto, amor verdadero, dignidad, y eso es lo que mereces. Siempre. Cerré la libreta y la guardé en el cajón de mi buró. Me sentía en paz de una forma que no había sentido en años, tal vez en toda mi vida. Los días siguientes fueron más ligeros, como si al tomar esa decisión final sobre Patricia, hubiera soltado la última cadena que me ataba al pasado. Mi trabajo en la boutique seguía creciendo. Rosa me recomendó con otras tiendas y pronto tenía más pedidos de los que podía manejar. Tuve que aprender a decir que no, a poner límites, a no comprometerme más de lo que podía cumplir. Y cada vez que lo hacía, me sentía más fuerte. Una tarde, mientras organizaba mis hilos por colores, sonó el timbre. Fui a abrir pensando que sería alguna vecina, pero cuando abrí la puerta, mi corazón se detuvo. Era Patricia. Estaba más delgada, con ojeras profundas, el cabello sin arreglar. Se veía cansada, derrotada. Nos miramos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Yo me aferré al marco de la puerta, sintiendo cómo las piernas me temblaban. ¿Cómo supiste dónde vivo? Fue lo único que pude decir. Te seguí desde el despacho del licenciado Rodrigo. Vine hace 2 semanas, me quedé esperando afuera hasta que saliste. Te seguí hasta acá. He venido todos los días, pero no me atrevía a tocar. Su voz sonaba quebrada, pequeña, tan diferente a la voz fría que me dijo que al menos servía para cuidar al perro. ¿Qué quieres, Patricia? Ella tragó saliva. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Quiero disculparme. Quiero decirte que me equivoqué, que fui una hija terrible, que no valoré todo lo que hiciste por mí, que... Para, la interrumpí. No sigas. Ella se calló, mirándome con ojos suplicantes. Respiré profundo. Esto era lo que había temido y a la vez lo que en el fondo había deseado. Verla frente a mí, arrepentida. Pero ahora que estaba pasando, me di cuenta de que no sentía lo que pensé que sentiría. No sentía alivio, no sentía alegría, solo sentía cansancio. Patricia, durante meses me imaginé este momento. Me imaginé que llegarías llorando, que me pedirías perdón, que me dirías que entendiste todo lo que hice por ti. Y pensé que cuando ese momento llegara, yo te abrazaría y todo volvería a ser como antes. Pero ahora que estás aquí, me doy cuenta de que no puedo hacer eso, porque no quiero que sea como antes. Antes yo era una mujer que aceptaba ser tratada mal con tal de tener a su hija cerca, y ya no soy esa mujer. Mamá, por favor. No soy tu mamá en este momento, dije con voz firme, pero no cruel. Soy Guadalupe. Soy una mujer que tuvo que aprender a valorarse a sí misma porque nadie más lo hacía. Y no puedo volver a ser tu mamá solo porque Héctor te dejó, y ahora estás sola. No puedo ser la opción de emergencia a la que regresas cuando no tienes a nadie más. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Parte de mí quería secarlas, abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte más fuerte, sabía que tenía que mantenerme firme. ¿Entonces nunca vas a perdonarme?, preguntó con voz temblorosa. No sé, Patricia. Honestamente no lo sé. Tal vez algún día pueda, pero no hoy, no de esta forma. Porque perdonarte así, solo porque viniste a pedirlo, sería traicionarme a mí misma. Sería volver a ser la mujer que acepta cualquier cosa con tal de no estar sola. Y trabajé muy duro para dejar de ser esa mujer. Me miró en silencio, como si estuviera viendo por primera vez a una persona que no conocía. Y tal vez tenía razón. Tal vez ella nunca me conoció realmente. Nunca conoció a la mujer fuerte que yo era capaz de ser. Si algún día decides cambiar de verdad, continué,
Si algún día entiendes que las personas no son desechables, que las madres no son sirvientas, que el amor no se trata de usar a la gente cuando te conviene, entonces tal vez podamos hablar. Pero tiene que ser un cambio real, Patricia. No solo palabras porque te quedaste sola. Un cambio real en cómo ves a las personas, en cómo me ves a mí. Ella asintió despacio, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lo entiendo, murmuró. Tienes razón. Y lo siento. Siento todo. Yo también lo siento, dije honestamente. Siento que las cosas terminaran así. Siento que no pudimos ser la familia que yo soñé. Pero sobre todo siento haber tardado tanto en valorarme a mí misma. Eso nunca debió pasar. Nos quedamos ahí paradas, madre e hija, separadas por un abismo que tal vez nunca podríamos cruzar. Después de un momento, Patricia dio un paso atrás. Me voy. No quiero molestarte más. Solo, cuídate, mamá. De verdad espero que seas feliz. Tú también cuídate, Patricia. La vi alejarse por el pasillo, bajar las escaleras, desaparecer. Cerré la puerta despacio y me apoyé contra ella. Las lágrimas llegaron entonces, silenciosas y lentas. Lloré por lo que pudo haber sido y no fue. Lloré por la hija que perdí. Lloré por los años que dediqué a construir una relación que se derrumbó en un instante. Pero también lloré de alivio. Alivio porque lo hice, porque me mantuve firme, porque no caí en la trampa de volver a ser la misma de antes solo por no perder a mi hija, porque elegí mi propia paz sobre la comodidad de una reconciliación falsa. Bruno vino y se pegó a mis piernas. Lo cargué y lo abracé fuerte, enterrando mi cara en su pelo. Él no me juzgaba. Él no me exigía ser alguien que no era. Él solo me amaba, simple y completamente. Y en ese momento, ese amor simple fue suficiente. Esa noche, acostada en mi cama, pensé en todo lo que había pasado, en cómo empezó con una humillación en una mañana cualquiera, y cómo me trajo hasta aquí, hasta este departamento pequeño pero lleno de paz, hasta esta vida que construí con mis propias manos. Pensé en la mujer que era antes, asustada, pequeña, siempre tratando de complacer. Y pensé en la mujer que era ahora, fuerte, digna, dueña de su propia historia. Y entendí algo importante. Entendí que la transformación más grande no fue la de vender la casa, o irme, o rechazar a Patricia cuando vino a buscarme. La transformación más grande fue interna. Fue entender que yo valía, que merecía respeto, que tenía derecho a elegirme a mí misma. Fue romper con la idea de que ser madre significaba sufrir en silencio, aguantar cualquier cosa, sacrificarse hasta desaparecer. Me había transformado, pero no con gritos ni venganzas espectaculares. Me transformé en silencio, decisión por decisión, elección por elección, día por día. Y esa transformación silenciosa fue la más poderosa de todas, porque no dependió de que nadie más entendiera o aprobara. Dependió solo de mí, de mi valentía, de mi amor propio, de mi decisión de nunca más ser invisible en mi propia vida. Cerré los ojos sintiendo una paz profunda. La historia seguía, pero ahora yo era quien escribía cada capítulo, y eso lo cambiaba todo. Después de aquel encuentro con Patricia en mi puerta, algo cambió definitivamente dentro de mí. No fue un cambio brusco, sino más bien como cuando termina de llover y el cielo se despeja poco a poco. Durante días me pregunté si había hecho lo correcto al rechazarla. Me preguntaba si fui demasiado dura, si debí darle una oportunidad. Pero cada vez que esas dudas llegaban, recordaba sus palabras frías de aquella mañana. Al menos así sirves para algo. Y entendía que mi decisión había sido la correcta. Los meses pasaron y la vida siguió su curso. Diciembre llegó con sus luces navideñas llenando las calles de la Roma. Vi familias comprando regalos, niños emocionados mirando los aparadores, parejas tomadas de la mano caminando entre las decoraciones. Era la primera Navidad que pasaría completamente sola, sin familia de sangre cerca. Pensé que me sentiría triste, pero en lugar de eso, sentí una extraña tranquilidad. Mis amigas del parque organizaron una cena navideña. Cada una llevó algo. Consuelo preparó romeritos, Blanca hizo bacalao, Esperanza llevó ponche, Teresa trajo buñuelos y yo hice el pavo. Nos reunimos en casa de Consuelo. Su departamento era más grande que el mío.
Decoramos con luces de colores y pusimos villancicos bajitos de fondo. Bruno jugaba con Canelo, correteándose entre nuestras piernas mientras nosotras cocinábamos y reíamos. Esa noche, sentadas alrededor de la mesa compartiendo la cena, me di cuenta de algo hermoso. Estas mujeres se habían convertido en mi verdadera familia. No compartíamos sangre, pero compartíamos algo más importante: respeto, cariño genuino, apoyo incondicional. Nadie aquí me hacía sentir que era una carga. Nadie me trataba como si estorbara. Simplemente me querían por quien era, con mis arrugas, mis historias, mis dolores y mis alegrías. «Quiero hacer un brindis», dijo Consuelo, levantando su copa de ponche. «Por las segundas oportunidades, por las mujeres valientes que se atreven a empezar de nuevo, por las familias que elegimos, y especialmente por Guadalupe, que nos enseñó este año que nunca es tarde para recuperar tu dignidad». Todas levantaron sus copas y brindamos. Sentí como las lágrimas me llenaban los ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad pura, de gratitud, de amor. Enero llegó trayendo consigo un año nuevo lleno de posibilidades. Mi negocio de costura seguía creciendo. Rosa me ofreció un puesto permanente en su boutique, pero decidí no aceptarlo. Quería mantener mi independencia, trabajar desde casa a mi ritmo, ser mi propia jefa. Tenía suficientes clientes para vivir cómoda, sin tener que depender de nadie más que de mí misma. Una tarde de febrero, mientras regaba las plantas de mi pequeño balcón, escuché que alguien tocaba a mi puerta. Al abrir, encontré a una mujer joven que no conocía. Llevaba un sobre en las manos. «¿Doña Guadalupe?» «Sí, soy yo. Vengo de parte de Patricia. Me pidió que le entregara esto. Dijo que respeta que usted no quiera verla, pero que necesitaba que leyera esta carta». Tomé el sobre con manos temblorosas. La mujer se despidió rápidamente y yo me quedé ahí parada mirando ese sobre blanco como si fuera a quemarme. Entré, cerré la puerta y me senté en el sofá. Bruno se subió a mi regazo, intuyendo que necesitaba su compañía. Abrí el sobre despacio. Adentro había varias hojas escritas a mano con la letra de Patricia. Empecé a leer. «Mamá, sé que no quieres hablar conmigo y lo entiendo. Por eso te escribo. Necesito que sepas que estos meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más importantes. Cuando Héctor me dejó, me quedé completamente sola. Y en esa soledad tuve que enfrentar cosas que nunca quise ver. Tuve que ver cómo traté a la única persona que siempre estuvo ahí para mí. Tuve que recordar todas las veces que te hice sentir menos, todas las palabras crueles que te dije, todas las veces que te ignoré como si no importaras. Y lo peor de todo es que me di cuenta de algo. Yo me había convertido en alguien que no reconozco. Alguien cruel, egoísta, que medía el valor de las personas por lo que podían darme. Dejé que Héctor me cambiara, que me convenciera de que tú eras una carga, que me hiciera olvidar todo lo que sacrificaste por mí. Empecé a ir a terapia. La psicóloga me ha ayudado a entender muchas cosas. Me ha hecho ver que el problema no eras tú, mamá. El problema siempre fui yo. Mi falta de empatía, mi incapacidad de valorar lo que tenía, mi cruel tratamiento hacia ti. No te escribo para pedirte que me perdones. Sé que todavía no lo merezco. Te escribo para decirte que estoy trabajando en cambiar de verdad. No porque te perdí, sino porque finalmente entendí que la persona en la que me convertí no es quien quiero ser. Encontré las cartas que me escribiste a lo largo de los años, las que tenía guardadas en aquella caja de galletas. Las leí todas, una por una. Y lloré como no lloraba desde niña. Lloré por todo el amor que me diste y que yo desdeñé. Lloré por la madre maravillosa que tuve y que no supe apreciar. Sé que tal vez nunca podamos volver a tener una relación. Y si ese es el caso, lo acepto. Es la consecuencia de mis acciones. Pero necesitaba que supieras que tu decisión de irte, de ponerte a ti primero, me salvó. Me obligó a verme en el espejo y a no gustarme lo que vi. Y ahora estoy tratando de ser mejor. Espero que seas feliz, mamá. Espero que hayas encontrado la paz que mereces. Y quiero que sepas que, aunque ya no esté en tu vida, el amor que me diste sigue aquí dentro de mí, ayudándome a ser mejor persona cada día. Con todo mi arrepentimiento y mi amor, Patricia. Terminé de leer con las mejillas mojadas de lágrimas. Doblé las hojas despacio y las guardé en el sobre. Me quedé sentada en el sofá durante largo rato.
acariciando a Bruno, procesando todo lo que acababa de leer. Patricia estaba cambiando, o al menos estaba intentándolo. Pero yo sabía que el cambio real toma tiempo, que no basta con unas palabras bonitas en una carta, que la verdadera transformación se demuestra con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Guardé la carta en el cajón de mi buró, junto a mi libreta y a las cartas viejas. No la tiré porque significaba algo. Significaba que mi decisión de irme había tenido un impacto, que a veces alejarse de alguien es el mayor acto de amor que puedes hacer, porque los obligas a enfrentarse a sí mismos. Pero también supe que no estaba lista para responder, que necesitaba más tiempo, que tal vez algún día podríamos hablar, pero ese día todavía no había llegado. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La primavera llegó pintando la ciudad de colores. Mi vida encontró un ritmo hermoso y tranquilo. Trabajaba en lo que amaba. Estaba rodeada de personas que me querían genuinamente. Vivía en un espacio que era completamente mío. No era una vida perfecta, pero era una vida en paz. Y después de tantos años de caos emocional, la paz era el regalo más valioso que podía tener. Una tarde de abril, mientras tomaba café en el balcón viendo el atardecer, pensé en todo el camino que había recorrido. Desde aquella mañana humillante cuando Patricia y Héctor me dijeron que al menos servía para cuidar al perro, hasta este momento de tranquilidad absoluta. El camino había sido doloroso, lleno de lágrimas y dudas, pero también había sido necesario. Necesario para encontrarme a mí misma, necesario para entender mi valor, necesario para aprender que está bien poner límites, que está bien alejarse, que está bien elegirte a ti misma. Y mientras el sol se escondía detrás de los edificios tiñendo el cielo de naranja y rosa, supe que había hecho lo correcto, que la lección más importante no era para Patricia, era para mí. La lección de que nunca, nunca más, volvería a permitir que alguien me hiciera sentir invisible, porque yo no era invisible. Yo era Guadalupe, una mujer fuerte, digna, valiosa, una mujer que había aprendido a amarse a sí misma, y esa era la victoria más grande de todas. Han pasado 6 meses desde que recibí aquella carta de Patricia. 6 meses en los que no he respondido, en los que no he buscado contacto, en los que simplemente he seguido viviendo mi vida con la tranquilidad que tanto me costó construir. ¿Y saben qué es lo extraño? Ya no me siento culpable por eso. Ya no me despierto preguntándome si debería llamarla, si debería darle otra oportunidad, si estoy siendo demasiado dura. Aprendí que cuidar de mí misma no es crueldad, es supervivencia. Esta mañana me levanté como siempre, con el sol entrando por la ventana de mi cuarto. Bruno ya estaba despierto, moviendo la cola esperando nuestro paseo matutino. Me preparé un café bien cargado, como me gusta, y me senté en el balcón a ver la ciudad despertar. Estos momentos simples se han convertido en mi tesoro más grande. El silencio que no está cargado de tensión, la paz que no necesita justificarse. Mi pequeño taller de costura se ha convertido en algo más grande de lo que imaginé. Ahora tengo una clienta fija cada semana. Mujeres que vienen no solo porque coso bien, sino porque dicen que mi espacio les transmite calma. Una de ellas, Carmen, me dijo hace poco: «Doña Guadalupe, cuando entro aquí siento que puedo respirar. Se nota que usted construyó este lugar con amor propio». Sus palabras me llegaron profundo porque tenía razón. Cada rincón de mi departamento, cada decisión que tomo, cada cosa que hago, está construida desde el amor hacia mí misma, y eso se siente. Los miércoles siguen siendo sagrados. Mis amigas y yo nos seguimos reuniendo religiosamente. Hemos pasado por tanto juntas en estos meses. Blanca finalmente recibió una carta de su hijo después de años de silencio. Esperanza conoció a un señor viudo en el mercado y han empezado a salir a tomar café. Teresa adoptó otro perrito. Consuelo se inscribió en clases de pintura. Todas estamos escribiendo nuevos capítulos en nuestras historias. Todas estamos demostrando que la vida no se acaba a los 60 ni a los 70. Apenas está empezando en su forma más auténtica. Hace 2 semanas, mientras caminaba por el parque con Bruno, vi a una mujer joven llorando en una banca. Algo en mí me hizo acercarme. Le pregunté si estaba bien. Entre sollozos, me contó que su mamá acababa de echarla de la casa por casarse con alguien que a la familia no le gustaba.
Me senté a su lado y le dije algo que nunca pensé que diría. A veces las familias nos lastiman porque no saben amarnos de la forma que necesitamos. Y está bien alejarse para protegerte. No te hace mala hija, te hace una persona que se valora. Ella me miró sorprendida, como si esas palabras fueran exactamente lo que necesitaba escuchar. Platicamos durante casi una hora. Le conté parte de mi historia, sin muchos detalles, solo lo suficiente para que supiera que entendía su dolor. Cuando nos despedimos, me abrazó fuerte y me agradeció. Necesitaba escuchar eso de alguien que lo vivió y sobrevivió, me dijo. Esa noche reflexioné sobre ese encuentro. Me di cuenta de que mi historia, por dolorosa que haya sido, ahora tenía un propósito más grande. Podía ayudar a otras personas que estaban pasando por situaciones similares. Podía ser la voz que les dijera que está bien poner límites, que está bien elegirse a sí mismas, que el amor propio no es egoísmo. Ayer Patricia cumplió años. Lo sé porque el calendario me lo recordó, no porque ella me haya buscado o yo a ella. Pensé en ella durante el día. Me pregunté cómo estaría, si seguía yendo a terapia, si realmente estaba cambiando. Una parte muy pequeña de mí quiso mandarle un mensaje simple: «Feliz cumpleaños», pero no lo hice. No porque la odie, sino porque entendí que mantener el silencio en este momento es la forma más honesta de cuidarnos a ambas. Ella necesita tiempo para crecer sin la red de seguridad de mi perdón fácil. Y yo necesito tiempo para seguir sanando sin la presión de tener que ser su madre antes de estar lista. Tal vez algún día nos volvamos a encontrar. Tal vez en unos años, cuando ella haya hecho verdaderamente el trabajo interno que prometió en su carta, podamos sentarnos a tomar café y hablar como dos personas que se respetan mutuamente. O tal vez no. Tal vez este silencio sea permanente. Y he aprendido a estar en paz con ambas posibilidades, porque mi felicidad ya no depende de que Patricia entienda, cambie o vuelva. Mi felicidad depende únicamente de mí, de mis decisiones, de mi capacidad de elegirme cada día. Esta tarde, mientras cosía un vestido color azul cielo para una quinceañera, me detuve un momento y miré alrededor. Vi mi máquina de coser trabajando fielmente como lo ha hecho durante 30 años. Vi a Bruno durmiendo en su rincón favorito. Vi las fotos en la pared de mis amigas y yo riendo en nuestras reuniones. Vi las plantas en el balcón que cuido con esmero. Vi mi libreta donde anoto mis pensamientos. Vi cada pedacito de esta vida que construí desde cero. Y sonreí. Sonreí porque entendí algo fundamental. No perdí a mi familia cuando me fui de esa casa en Coyoacán. Encontré mi verdadera familia. La encontré en las amigas que me aceptan sin juicios. La encontré en los clientes que valoran mi trabajo. La encontré en Bruno, que me da amor incondicional. Y sobre todo, la encontré en mí misma. Aprendí a ser mi propia compañía, mi propio refugio, mi propio hogar. La noche cayó suave sobre la Roma Norte. Preparé una cena sencilla, le di de cenar a Bruno, y me senté en el sofá a ver una película vieja que siempre me gustó. El teléfono sonó. Era Consuelo invitándome a desayunar el domingo en el mercado. Le dije que sí con una sonrisa. Colgué y me quedé ahí, en mi sofá, en mi departamento, en mi vida, sintiendo una plenitud que nunca había experimentado antes. Porque entendí la lección más importante de todas. El silencio no siempre es ausencia. A veces es presencia. Presencia plena de ti misma, de tu paz, de tu dignidad. El silencio que elegí mantener con Patricia no fue por rencor o venganza. Fue por amor. Amor hacia mí misma. Amor hacia la mujer que pasé 62 años construyendo y que finalmente aprendí a valorar. Y mientras las luces de la ciudad brillaban fuera de mi ventana, mientras Bruno roncaba suavemente a mis pies, mientras yo me preparaba para otra noche de sueño tranquilo, supe con absoluta certeza que había tomado todas las decisiones correctas, que el camino fue duro pero necesario, que las lágrimas valieron la pena, que soltar duele pero libera. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que elegimos mantener. Y ese silencio, ese espacio sagrado que creé entre mi pasado y mi presente, se convirtió en el terreno fértil donde finalmente pude florecer. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde nos estás viendo? Coméntanos abajo.